aspectos también territorial. El Perú cuenta con infinidad de lagos, el más saltante y el más conocido, por supuesto, es el lago Titicaca, que se encuentra entre la frontera peruano-boliviana. Pero el lago Titicaca, por esa gran extensión, siendo uno de los más grandes del mundo, puede en todo caso ser el ejemplo y prototipo de lo que es un lago y un ejemplo de aguas interiores. En la parte inferior de la diapositiva nosotros vemos el territorio terrestre. Allí podemos ver montañas al fondo, un cielo azul y lo que es más importante, un terreno que está debidamente cultivado. Podemos ver grandes extensiones de sembríos. Por eso les explicábamos que el territorio es una parte importante del desarrollo de la población y de la existencia del Estado. Sobre esas aguas, sobre ese territorio terrestre, el Estado marcará su jurisdicción, marcará su poder y su soberanía. Bueno, hablamos un poquito sobre las aguas interiores. Efectivamente, tenemos aguas interiores que están dentro de la tierra, como lagos, ríos, pero tenemos también el territorio marítimo. El Perú ha reconocido desde épocas muy antiguas que nuestra tierra, nuestro país, por ejemplo, ¿no?, es un país que también mira hacia el mar. Y mira hacia el mar porque desde la época incaica, pasando por los mitos y la historiografía de Tupac Yupanqui, hasta pasando también por la época del virreinato, del descubrimiento del virreinato, de la conquista, entendemos que nuestro país es un país que mira hacia el mar. El Perú ha proclamado su teoría del mar territorial. En el Perú, por ejemplo, el mar territorial se divide en lo que vamos a ver en la diapositiva. Uno es el mar territorial propiamente, luego viene la zona contigua y luego la zona económica exclusiva. El mar territorial es un espacio de 200 millas. La teoría de las 200 millas soberanas, como nosotros lo llamamos, ha sido sostenido por el Perú en todas las convenciones internacionales y aún en la reciente Convención del Mar, donde el Perú no lo ha firmado y no lo ha aceptado como tal, sino que simplemente ha dado un voto en reserva y consulta. Es el espacio marítimo que se extiende desde la línea base del Zócalo continental hasta un paralelo trazado 200 millas hacia mar adentro. A partir de ahí el Perú ejerce soberanía y reconoce que esa extensión de mar es un mar territorial. Tenemos luego de él la zona continua, es decir, 12 millas que siguen al mar territorial. En esta zona el Estado puede ejercer facultades de policía, inmigración, sanitarias y aduaneras. Finalmente tenemos la zona económica exclusiva, que es el espacio marítimo que se extiende 188 millas más 12 millas y que suman en total las 200 millas. En la zona económica exclusiva, que también se entiende que es el territorio nacional, es soberanía en todo lo relativo a los recursos situados en ella, es decir, los recursos de pescado y el zócalo continental que se encuentra en las profundidades. El petróleo que encontramos allí, en el subsuelo del mar territorial, le pertenece al Estado peruano. Y toda la riqueza mineral que podamos encontrar allí también nos pertenece al Estado peruano por ser mar territorial. Por eso se llama zona económica exclusiva que pertenece al Estado. No puede venir otro Estado a llevarse esos recursos, al menos que cuentan con nuestro permiso y con nuestra autorización. Obviamente ha sido y sigue siendo para el Perú un gran desafío este tema de los tratados de libre comercio, de la globalización y de la Convención del Mar, que pretenden de una u otra forma, directa o indirectamente, ir ablandando, ir un poquito, digamos, usemos un término laboral, flexibilizando nuestra posición respecto al término o a la teoría de las 200 millas como mar territorial. En todo caso, el Perú reconoce la existencia de su mar territorial, como lo han hecho otros países en Latinoamérica, y dentro del mar territorial, la zona económica exclusiva. Tenemos también otro elemento del territorio, que es el elemento que está en la parte superior. No hablo del techo, es el espacio aéreo. En la diapositiva podemos ver el concepto. En realidad, cuando hablamos del espacio aéreo, estamos hablando de la masa de aire que está sobre el territorio terrestre, aguas interiores y mar territorial. Es decir, el aire, la masa de aire que está encima del territorio, que está encima de los ríos y lagos y que está encima de los mares. Y se ejerce sobre este espacio aéreo plenas competencias. Aunque es un poquito complicado entender hasta qué límite de altitud podemos nosotros ejercer. Así que se entiende que se podrá ejercer soberanía hasta el infinito y en la parte práctica, en tanto y cuanto nosotros podamos ejercer justamente esa soberanía.
Hoy en día sabemos, por ejemplo, que no podemos evitar que las naves espaciales pasen por encima de nuestro territorio aéreo, de nuestro espacio aéreo, como tampoco podemos evitar que los satélites, que son cientos en órbita del planeta Tierra, puedan pasar por encima nuestro. En este instante yo puedo estar siendo grabado por un satélite que se encuentra a miles de kilómetros de la posición en que yo me encuentro, pero no puede el Estado peruano decirle saquen ese satélite, quiten ese satélite, porque definitivamente no tenemos la capacidad logística para poder hacer actos así. En todo caso, la teoría reconoce que el espacio aéreo es la masa de aire que está sobre nuestro territorio, y en todo este territorio, y así como lo hemos descrito, el Estado ejerce soberanía. Distinto es el tratamiento dado a las naves militares. En el espacio aéreo se entiende que si una nave militar con potencial destructivo ingresa a nuestro espacio aéreo, entonces nosotros eso podemos verlo como una agresión y se está violando la integridad territorial de nuestro Estado. Por eso, en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, un ataque físico de esta naturaleza se entiende como legítima defensa. Es decir, si un país extranjero ingresa con naves armadas, con naves militares, con naves de guerra a nuestro espacio aéreo, nosotros podemos destruirlo, nosotros podemos capturarlo, y eso será reconocido en el derecho internacional como legítima defensa. Bueno, hay otro elemento, aparte de la población y del territorio, que es y forma parte estructural del Estado, y es la organización política. En el continuo cambio y progreso de la civilización humana, vemos desde sus inicios agrupamientos primitivos. De la misma forma como los animales vivían en manadas, igual el ser humano, como corona de la humanidad, como corona del mundo, de la creación, está al frente también de estas formas de organizaciones. Desde épocas primitivas hemos elegido gobernantes y se ha determinado quiénes son los gobernados. La existencia de un jefe, la existencia de un líder, la existencia de un cacique en las primeras y primitivas culturas nos demuestran esta capacidad de organización que el ser humano siempre ha tenido. Las acciones destacadas o las características del temperamento, el carácter del líder, lo circunscribían como tal. La posibilidad de ser elegido como líder dependía definitivamente de sus capacidades, de su preparación y, por qué no decirlo, de su identificación con las necesidades de la población. Pero luego ya este elemento de cacique y de líder se va evolucionando hasta aparecer elementos como la genos en Grecia y la gens en el Imperio Romano. Es decir, las primeras tribus, las primeras formas de organizaciones humanas complejas, para luego pasar a los famosos e históricos consejos de familia, donde los consejos de familia, como ya hemos estudiado o estudiaremos en Derecho Romano, formaban parte de una pequeña organización, de una cédula poderosa dentro de una gran organización que era la sociedad. Los consejos de familia surgen entonces como una forma de organización no primitiva ya, sino más bien como una evolución de otra forma de organización. En ese devenir, un día encontraremos a las ciudades griegas, conocidas también como ciudades-estado, conformadas por un sinnúmero de familias que, organizadas una a otra, emparentadas o no, van formando pequeñas ciudades donde van desarrollando una forma de organización. Las ciudades-estado en la antigua cultura occidental griega, así como aquellas ciudades prehispánicas en aquí América, son un estereotipo de lo que era una organización primitiva de una ciudad. Pasando a la época de la Edad Media, encontramos que estas ciudades en realidad desaparecen, las ciudades-estado, posteriormente luego aparecen nuevamente en la Revolución Burguesa, pero en la Edad Media es el gobierno feudal. Es decir, un señor que gobierna gran extensiones de tierra, de territorio, bajo su jurisdicción, bajo su poder y bajo su protección. Todo lo que se encontraba dentro de ese territorio era dirigido por él y él tenía soberanía incluso sobre la población, que eran considerados como sus vasallos, como sus sirvientes y como aquellos que tenían que tributarle de la producción de sus tierras. Ya en la etapa de la revolución ideológica de la Edad Moderna, el barón de Montesquieu y los enciclopedistas plantearon la necesidad de que estos gobiernos feudales, esos gobiernos totalitarios, monarquistas o monárquicos, pudieran ser transformados y tenían que evolucionar hacia una forma más moderna y más justa de organización del Estado. El tener el poder en una sola persona, para los enciclopedistas, era terrible y nefasto para el desarrollo de la sociedad y de la humanidad y de los estados. Por eso ellos son los que primero plantearon la división de poderes.